Y estamos hablando de la amargura, un pecado, como un duro golpe contra la familia. Dios nos dice, como ya hemos visto anteriormente en Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien. Dios nos manda, como ya hemos estado estudiando, a abrir bien nuestros ojos, a examinarlo todo bien, a examinarnos con cuidado, con detenimiento. ¿Por qué razón? Porque no sea que alguna persona deje de alcanzar la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el favor de Dios, los regalos de Dios, comenzando por una salvación muy grande. ¿Por qué razón? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sea contaminado el que tiene la raíz de amargura primeramente, pero no solo él o ella, sino que muchos, dice la palabra de Dios, sean contaminados. Muchos que le rodean, comenzando por los más cercanos, su familia, su esposo, su esposa, su padre, su madre si vive con ellos, sus hijos, hermanos o hermanas si viven con ellos, o se relacionan muy frecuentemente, o compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de la universidad, personas con las que el amargado o la amargada se relaciona. La palabra de Dios nos dice que la amargura es una raíz que brota. La amargura es una raíz que brota y se manifiesta a los ojos de todos aquellos que sufren las consecuencias terribles, gravísimas de un amargado, de una amargada. Sin embargo, tristemente, esta raíz que brota es manifiesta a todos, pero menos para aquel que está amargado. Ya mirábamos que es frecuente la pregunta de muchos, ¿amargado yo? ¿Amargado yo? ¿Cómo saber si una persona está amargada? Ya vimos cómo una persona puede llegar a la amargura. Es más, una persona que ha sido librada de la amargura, ya vimos cómo puede nuevamente caer en las garras de ese terrible mal, de ese terrible pecado, porque es un pecado que se llama la amargura. Hoy estaremos viendo cómo saber si una persona está amargada. Si le pudiéramos poner un título a esta enseñanza, podría llamarse las características de una persona amargada. Si la amargura es una raíz, como dice la palabra de Dios, y toda raíz está oculta a nuestros ojos, ¿cómo saber si una persona está amargada? Déjame decirte que la amargura nunca viene sola, nunca viene sola. Siempre está acompañada de otras manifestaciones en el carácter de la persona. La amargura nunca viene sola. Eso que es una raíz va a estar acompañada de manifestaciones en el carácter, en la manera de ser, en la manera de hablar, aún en los gestos de esa persona. Por tanto, podemos decir que la amargura siempre está acompañada de otros pecados. La amargura cual raíz brota, dice la palabra de Dios, y de ese corazón amargado salen una serie de pecados que en Efesios capítulo 4, verso 31, los podemos ver tan claros como acompañantes de la amargura. ¡Qué sabio es Dios! ¡Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios!, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en su carta a los de Éfeso, o a los Efesios, capítulo 4, verso 31. Quítense, hagan desaparecer, quiere decir, hagan desaparecer por completo. Quítense de vosotros. Fíjese que está aquí hablando en plural. Quítense, no dice quítese, dice quítense de vosotros. ¿Toda qué? Amargura. Pero también las manifestaciones en el carácter de la persona, que son pecados, que vienen junto con la amargura y nos van a manifestar que esa persona tiene amargura. Quítense de vosotros toda amargura, pero también que todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, quítense de vosotros toda amargura, pero también enojo, ira,
gritería y maledicencia y toda malicia. La verdad es que con una breve definición de cada uno bastaría para identificar un amargado. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura definida como un resentimiento guardado ahí en lo profundo, un no querer pedir perdón, un disgusto contra alguien. Quítese de vosotros, dice, todo enojo, es decir, una alteración producida en el ánimo o en el temperamento o en el carácter de una persona, como resultado de algo que le perjudica y le molesta. Una alteración producida en el estado de ánimo de una persona, en el temperamento, en el carácter, hacia la ira, y que puede ser manifestada por la persona de muchas maneras. También nos dice que hay que desechar la ira como una irritación, un enojo muy violento, una irritación con pérdida de dominio de sí mismo, o también un sentimiento contrario hacia una persona, hostil. También dice que se aparte toda maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Es un proferir o decir palabras insultantes, lenguaje grosero contra alguien con quien se está enojado, con quien se está molesto, como se dice muy comúnmente en medio de nosotros. Un lenguaje que nos lleva a proferir insultos, pero no solo insultos, sino también calumnias contra alguien, calumnias, aún verdades, pero verdades dichas no con el ánimo de edificar o de construir, no verdades dichas a la persona a quien deben de decírsele, sino verdades dichas con el ánimo de destruir a otros, con el ánimo de hundirlos, de destruir su reputación, su honor. Verdades dichas no a quien deben de ser dichas para que sean corregidas las actitudes incorrectas quizás, sino verdades dichas delante de un grupo o a otra persona que no tiene nada que ver con la persona afectada y que por lo tanto, lejos de ser para bendición, van a ser para llevar un daño, algo en prejuicio o perjuicio de otro. También aquí se nos dice a través del apóstol Pablo que hay que desechar, que hay que apartar malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es desear el mal a otra persona. Es desear el mal a otra persona. ¿Por qué? Porque hay un corazón malo, un corazón inclinado a hacer el mal. Hay una intención perversa, hay una intención torcida, una intención que no nace de un corazón que está amando, sino de un corazón que está aborreciendo. También malicia es tener sospechas infundadas de alguien. Como podemos ver con una breve definición de cada uno de estos términos, nos bastaría para identificarlos en una persona y concluir que tal persona tiene una raíz de amargura, que en tal persona hay una raíz de amargura. Sin embargo, es el deseo de Dios ante el grave daño que están sufriendo hoy las familias, que nosotros profundicemos acerca de cómo es una persona amargada, cómo reconocer a una persona amargada, o cuáles son las características de una persona amargada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cada uno hoy aquí nos examinemos a nosotros mismos a la luz de cada una de estas características que vamos a estar compartiendo hoy. Que nos examinemos a la luz de cada una de estas características y lo hagamos con honestidad por amor a Dios, a quien se le lastima con este pecado de amargura, cuando no amamos a nuestro prójimo como Dios lo ama y como Dios quiere que le amemos. Un pecado, un mal que lastima a la familia hoy en día, a la familia. Como decíamos, a pesar de los altos índices de delincuencia que se vive en nuestro país y en todos los países del mundo hoy en día, esa delincuencia fuera del hogar nunca va a ser mayor en cuanto al daño que provoca a la familia, como el daño que está provocando la amargura dentro de las familias. Es el deseo de Dios y es mi deseo y debería de ser tu deseo, que con honestidad tú puedas examinarte hoy
para que puedas ver las características de una persona amargada. Yo no sé, querida persona que me escuchas, si tú asistes a una religión. Yo no sé si tú has hecho la oración del penitente o del pecador o has aceptado a Cristo. Yo no sé si has tenido estudios teológicos, no lo sé. Pero yo quisiera suplicarte una cosa de parte de Dios, que hoy hagas a un lado todo aquello que te justifica, todo aquello que te hace verte bueno, y que hoy a la luz de lo que vamos a estar hablando, tú puedas entender si hay en ti o no hay en ti características de una persona amargada. Y déjame decirte que si hay una característica en tu vida de una persona amargada, o dos o más, tú, querido varón que estás aquí, tú, querida mujer, querido padre de familia, querida madre de familia, querido joven, querido hijo, tú estás amargado. Tú estás amargado. Comenzaré diciéndote que muchas de las evidencias de la amargura son manifiestas o son manifestadas abiertamente cuando una persona se relaciona con otra. Por ejemplo, la persona amargada frecuentemente se reconocerá en su vida diaria y su trato con los demás. La persona amargada la vas a reconocer en su vida diaria y en su trato con los demás. ¿Por qué? Porque siempre va a tener varias características que son muy notorias al amargado. Son comunes al amargado. La primera de ellas, verse como una víctima. Siempre la persona se va a estar viendo como una víctima. Se va a estar autocompadeciendo. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. De ahí surge la segunda característica o una característica común a los amargados. Característica manifiesta, que es culpar siempre a otros. Otra característica manifiesta es quejarse. Siempre va a haber una queja. Y sobre todo una persona problemática. Va a ser una persona muy problemática. Sobre todo va a tener problemas para estar bajo autoridad. Va a ser una persona que su amargura quizás se manifieste como una rebeldía. Es decir, problemas para estar bajo autoridad. Y como ya te diste cuenta, estas evidencias no son difíciles de ver. No son difíciles de ver, aunque la persona que está amargada está engañada y niega insistentemente que haya amargura en su vida a aquellos que le rodean. Sin embargo, los que le rodean, sea un esposo, una esposa, unos padres, unos hijos, fácilmente se darán cuenta que la raíz del problema es amargura. Sin embargo, hoy quisiera centrarme a 5 signos de amargura. 5 características de una persona amargada. 5 características que son sutiles. 5 características que son no tan evidentes. ¿Por qué? Porque hay síntomas de la amargura que no son tan evidentes. Recordemos que la amargura, dice la palabra de Dios, que es como una raíz que brota porque está oculta debajo de la tierra, crece debajo de la tierra. Yo no sé si alguna vez en tu casa han tenido que arrancar un árbol porque está destruyendo las tuberías del agua, o está destruyendo una pared, o está levantando los ladrillos. Y dices tú, qué lástima, tan bonito el árbol, ¿verdad? Tanta frescura que da, tanta sombra. Lástima, tan rico los aguacates que nos comemos, ¿verdad? Del arbolito, ¿verdad? Pero vamos a tener que arrancarlo, nos está destruyendo todo, las tuberías de agua negra, ya las destruyó, ¿verdad? Es un desastre de agua potable, o no sé, está levantando los ladrillos del piso. Contratas una persona y dices, bueno, el arbolito, ¿verdad? No sé, tiene 3 años de estar ahí, un árbol pequeñón, 2 días para arrancarlo. Y empieza aquel hombre a escarbar, y a escarbar, y a escarbar. Y le sigue escarbando. Y pasan 4 días, 5 días, no sé si te ha pasado, o sabes de alguien que le ha pasado. 6 días. Y todavía no termina. ¿Por qué? Porque hay una raíz que de repente se va para otro lado. Y cuando pensó haber terminado, hay una raíz que va para otro lado. ¿Cómo se ramifican las raíces? ¿Cómo se ramifican? No, hombre, señora, las raíces no solo iban para la cocina. Mire, hay raíces para la sala, hay raíces para el cuarto. Mire, estas raíces están afectando
Todo, 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 todo. Solo que no se ve, porque están debajo de la tierra. De modo que cuando finalmente logras arrancar el árbol, alguien que tenía mucho tiempo de no llegar a tu casa llega y te dice, oye, ¿estás haciendo una cisterna? ¿Estás haciendo una piscina? Hay un gran agujerote ahí en el patio que nadie podía imaginarse que es fruto de las raíces de aquel arbolito que daba sombra, de aquel palito de aguacate. Así es la amargura. Crece ahí en lo oculto, crece en silencio, se ramifica la amargura en silencio, de modo que empieza a afectar una serie de cosas en tu vida. Llega a afectar tu manera de pensar, llega a afectar tu manera de razonar, llega a afectar tu manera de ver las cosas, llega a afectar tus sentimientos y tu manera de actuar, tu manera de comportarte con los demás. Déjame decirte que el lugar donde brota la raíz de amargura puede estar tan alejado de donde se inició la raíz de amargura. Yo quisiera repetir eso. A veces cuando brota la raíz de amargura, o donde brota la raíz de amargura, puede ser tan lejos, tanto en tiempo como en lugar, de donde se inició la amargura. Si partimos que una persona es lastimada continuamente en este mundo egoísta, y que es lastimada por muchos, y que es lastimada aún por aquellos que dicen amarle, por un padre, una madre, una abuela que te cría, no sé, una madrina que te cría, maestros en la escuela, no lo sé. Y si tomamos en cuenta que los niños están recibiendo una serie de agresiones desde muy temprana edad, no sería nada raro esto que te estoy diciendo, que la agresión haya surgido cuando la persona era una niña, que la agresión haya surgido de parte de su padre, de su madre, o de la abuela o el abuelo que lo crió, o el tío que lo crió. Pero se viene a manifestar años después, lejos de ese hogar donde creció. Viene a manifestarse quizás con una esposa, viene a manifestarse quizás con un esposo, viene a manifestarse con una suegra, con unos suegros, cuñados, viene a manifestarse con un jefe en el trabajo, viene a manifestarse con compañeras de trabajo muy lejos de donde se originó la raíz de amargura. Viene a manifestarse con los hijos, para con los hijos, pero muy, muy lejos de donde se originó la raíz de amargura. Por eso las personas generalmente no asocian su comportamiento. Las personas no asocian sus cambios de temperamento o sus cambios en su conducta con aquel suceso, con aquel evento, con aquella herida muy lejana. Y por tanto, no pueden concebir que ellos estén amargados. ¿Amargado yo? ¿Pero por qué? Si nadie me ha hecho nada. Pero no se ponen a meditar que hace 20 años, hace 15 años, alguien les hizo algo. O creyeron que alguien les hizo algo. En lugar de perdonar con la ayuda de Dios y de pasar por alto el agravio, decidieron guardar ese enojo más allá de la puesta del sol un día. Guardar ese enojo más allá de la puesta del sol una semana, un mes, un año, 10 años. Y se tornó en una amargura terrible que ahora lo contamina todo y contamina a todos. El lugar donde brota la amargura puede estar tan alejado de donde se inició la raíz de amargura. De modo que muchas veces parece no existir ninguna relación entre una cosa y otra. Sin embargo, si nos fijamos debajo de la superficie, si meditamos en la manera de ser de esa persona, en su carácter, en su comportamiento, veremos que el problema está relacionado directamente con la amargura en el corazón de esa persona. Hoy quisiera que viéramos las manifestaciones sutiles. ¿Para qué? Para que te permita reconocer esa amargura en tu vida de manera temprana y así puedas evitar hacer males mayores y ser infeliz, tú y los que te rodean. La primera característica sutil de un amargado es que se aferra de una manera obsesiva a una circunstancia o a un hecho que le causó daño. Lo voy a repetir. Se aferra de una manera obsesiva a una circunstancia o hecho que le causó daño. Y discúlpame que esté diciendo se aferra de una manera obsesiva, pero es que quiero enfatizar el hecho. Eso que le causó daño para una persona amargada no es nada. Yo no sé si tú has visto a los niños van corriendo, de repente
Otro niño va pasando, se tropieza con él, se cae el niño. Tú ves ese niño que va corriendo, se levanta, se sacude el polvo y sigue corriendo, ¿verdad? Y se vuelve a encontrar a ese niño y como que no pasó nada. La persona amargada no es así. La persona amargada no es como ese niño que va y le sucede algo en su camino y sigue caminando como que si no ha pasado nada. La persona amargada se aferra a esa circunstancia o hecho que le causó daño. Viene a ser una obsesión en su vida. Y esto se puede manifestar de una manera tan sutil de varias formas. Probablemente 4 formas. La primera, la persona siempre va a tener tan fresca en su mente esa herida como si fuese ayer. La persona la va a tener tan fresca esa herida. La persona va a tener tan fresco eso que sucedió en su mente y en sus sentimientos como si fuese ayer. De modo que si te lo llegaran a comentar, tú empiezas a ver que te lo comentan con una claridad, pero con una claridad. Te lo comentan con lujo de detalles, Te lo comentan con suspiros y luego lágrimas en los ojos. Tú estás escuchando a la persona y crees que se lo hicieron antier. Es que lo recuerda, pero tan vívido eso. Tú crees que fue ayer, que fue antier, pero no. Fue hace 5 años. Fue hace 10 años. Hay gente que lo recuerda tan vívidamente como si fue ayer y fue hace 40 años. Es la primera característica. Lo tiene tan fresco como esa herida fresca, esa herida recién abierta en la piel. Esa es la primera manifestación de cuando una persona se aferra obsesivamente a una circunstancia o hecho que le causó daño. Otra manifestación es que continuamente, si no lo está recordando, continuamente lo va a traer a su memoria inmediatamente que vea a la persona que le dañó o que recuerde a la persona que le dañó. La persona puede andar tranquila ese día, pero le habla a esa persona que le provocó un daño hace, 5, 10 años o hace un mes. Inmediatamente se acuerda. A su mente viene, como la imagen de un cine, como una proyección, todo lo que le hicieron. Y la persona le llamaba para saludarle. La persona le llamaba porque se dio cuenta que estaba enfermo o enferma para ver qué tal seguía. Y mientras la persona le está diciendo, mira, me di cuenta por fulanito que estás enfermo, que estás enferma, que estás mal, quería saber qué tal sigues. Está oyendo con un oído a esa persona, pero su mente está en otro lado. Está oyendo a esa persona, pero su mente inmediatamente vuela a aquel suceso, a aquel evento que le provocó una herida. Y esa persona que le está llamando es, según el amargado o la amargada, el culpable. La persona le llamaba para algo bueno. Quizás esa persona supo que le había hecho daño hace mucho tiempo. Le pidió perdón y no lo volvió a hacer. Estaba arrepentida la persona que le provocó el daño y le pidió perdón y nunca más lo volvió a hacer. Es más, esta persona que ocasionó el daño, que está arrepentida, que pidió perdón y que nunca lo ha vuelto a hacer, da por hecho que la otra persona le perdonó y que eso ya es un asunto olvidado. Y le llama con una muy buena intención, le llama con alegría, le llama con gozo, le llama con un deseo sincero. ¿Cómo estás? Tengo días de no verte, de no saber de ti. ¿Qué me cuentas? Y aquella persona inmediatamente trae a su mente lo que sucedió hace mucho tiempo. Esa es una característica de alguien que se aferra de una manera obsesiva a una circunstancia o hecho que le causó daño. Es una característica muy sutil de la amargura. Otra manera de manifestarse esto es porque la persona no solamente no va a poder evitar que continuamente se le venga ese evento a su memoria cuando escuche a la persona o cuando recuerde a la persona o la vea, sino que otra de la manifestación de esa característica sutil de la amargura es que, aunque la persona no mencione nombres ni diga fulano de tal me hizo, aunque la persona no mencione nombres, sea muy prudente y no culpe a nadie, continuamente en sus pláticas tú vas a ver cómo ella va a estar trayendo a colación lo que le sucedió. ¡Ay! Eso no es nada. Si supieras lo que a mí me pasó. Eso que tú me estás contando no es nada comparado con lo que me pasó a mí. Nada.
No dice qué le pasó, pero dice, nada. Y la otra persona inmediatamente dice, ¿y qué te pasó? Nada. La verdad es que ni vale la pena mencionarlo. No, a ver, ¿qué te pasó? A ver, ¿qué te pasó? Bueno, pues ya que insistes, ¿verdad? Ya que insistes. Siempre que esté con alguien o con un grupo de personas en donde usualmente salen a colación cosas que nos han hecho en la plática, y más si es entre personas amargadas. La persona amargada no va a poder evitar, ¿verdad? Le va a picar la lengua, como decimos, de decir de una manera muy sutil, muy disimulada, ay, muchachas, denle gracias a Dios de lo que están pasando. Si eso no es nada. Ay, por lo que ustedes se afligen. Eso no es nada. Y las otras dicen, ¿cómo nos consuela, verdad? No es que te quiera consolar. Es que es la introducción a lo que viene después. Eso no es nada. A otras personas les han pasado cosas peores. Sí es cierto, ¿verdad? Dicen nosotros, ¿verdad? Sí es cierto. Por ejemplo, dice, a mí, a mí, no saben cómo me han lastimado. Y sin embargo, mírenme, aquí estoy consolándolas a ustedes. No saben el daño que a mí me han hecho. Y sin embargo, yo he salido adelante. Yo soy feliz. Sí, fulana de tal, tú que me conoces, ¿verdad? Yo soy feliz. Yo no me ahogo en una gota de agua a pesar de todo lo que me han hecho a mí. Y la gente que la conoce, que quizás la ve de un carácter alegre, decidido, firme, ¿verdad? Dirá, ¿amargada esta? No, pero tiene una característica sutil de la amargura. Se aferra obsesivamente a una circunstancia que le causó daño. Y luego la pregunta es, niña, ¿se puede saber qué te han hecho? Agárrate, que la próxima hora es de puras tragedias. O nomás te dicen una. Te dice, ay, si usted supiera lo que me han hecho. Si usted supiera. ¿Y quién te lo ha hecho? No, pues mi esposo. No, pues mi esposa. Ay, mi hija, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi cuñada. No sé quién sea. Mira, la persona no puede evitar ese deseo urgente de sacar a colación, de mencionar ese hecho reciente o lejano que le provocó el daño. En un inicio es muy cuidadoso o cuidadosa de no andarlo contando en cada reunión. ¿Por qué? Porque no va a hacer que lo identifiquen como amargado. Oye, va a decir alguien que se repite siempre en la misma reunión, este siempre sale con lo mismo. Ahí va la fulanita ya a contar su cuento. Claro, eso no quiere que le suceda. Entonces es muy cuidadoso al inicio de procurar no sacar lo que trae ahí en su corazón y en su mente cuando hay personas a quienes ya les comentó. Si acaso no está seguro, le dice, no sé si ya les comenté. ¿Acaso aquí hay alguien que le comenté de lo que me pasó? Sí, dice uno por allá, la vez pasada nos dijiste, bueno, él les puede decir mi tragedia. Él se las puede comentar. Sí, él se las puede comentar. La persona no dice nada, dice, no, aquí ya me oyeron. Pero si acaso le dice, no, nadie te ha oído. Y como el amargado siempre anda ávido, ¿eh? No, nunca nos has dicho nada. Nunca les he contado lo que me pasó. No, ustedes no están viviendo nada, no están pasando nada. Y entonces dice, aquí estoy seguro, me puedo despachar a mi antojo, porque nadie me ha escuchado. Y comienza con su drama, cruza la pierna, se acomoda, respira profundo y suelta aquello a lo cual se aferra obsesivamente. Ahora bien, otra manifestación es que cuando encuentra a la persona que le lastimó, medio en broma, medio en serio, cada vez que pueda, se lo va a soltar. Ay, es que aquí hay algunos que cuidado, ¿eh? Aquí hay algunos que te dicen unas cosas, medio en broma, medio en serio. Siempre que hay la oportunidad y que está presente el agresor, se lo va a decir. El otro día ya se te olvidó, ¿verdad? Lo que me dijiste. Medio en broma, medio en serio. Pero cuando la amargura avanza,
Cada vez que se encuentra a esa persona y tiene que platicar con él o con ella de algún asunto, se lo saca a relucir. Ya esta manifestación sutil o esta característica sutil puede hacerse ya no tan sutil, sino manifiesta. Como es el caso de personas que cada vez que discuten en un matrimonio, tristemente, en una familia o en un trabajo, se sacan a relucir cosas que habían sucedido hace un año, hace 2 años. Y otro le dice, espérame, me vienes a reclamar esto de ayer, pero me estás ahorita diciendo aquello que pasó hace un año. ¿No que ya lo habíamos platicado? ¿No que ya lo habíamos hablado? ¿No que ya había quedado claro? No, sí, pero es que te lo digo para que veas cómo eres tú, para que... No, espérame, esto ya. Y en la próxima discusión o en el próximo problema que tengan, se lo va a volver a sacar. Ya esta manifestación sutil, de medio en broma, medio en serio, ya no es sutil, sino manifiesta cuando la amargura avanza. Y es el típico rosario de reclamos donde no se reclama una cosa, sino que esa cosa viene acompañada por 10 más que sucedieron hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años, hace 15 años, hace 40 años. Pero ahí viene todo el rosario. Ya no es tan sutil, pero es manifiesta. Cada vez que pueda la persona cargará de decirle, medio en broma, medio en serio, el amargado al que le dañó lo que le causó la herida. ¿Cuál es la segunda característica sutil? La segunda manifestación no tan evidente de un amargado. Esta otra característica sutil de la amargura la podemos ver no en la persona del amargado, sino en los amigos o en las amistades cercanas del amargado. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta segunda manifestación se ve además de la persona, se ve en el grupo de personas que rodean al amargado. Esta otra característica sutil se ve en el círculo íntimo del amargado. De modo que se cumple ese refrán de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué razón? Porque la persona amargada siempre se va a traer unos con otros. Mira, eso es característico. Tú ves una persona amargada, si tú no estás amargado, la escuchas, tratas de enrumbarla por el buen camino, tratas de aclararle las cosas, la amas de esa manera, la sirves conforme a tus posibilidades. Pero una cosa es clara, si tú no estás amargado, tú no vas a querer ser parte del círculo íntimo de ese amargado, de esa amargada. Al contrario, cuando te encuentras en medio de ese círculo y hay una persona amargada o dos y los escuchas hablar, sientes un cosquilleo en todo tu cuerpo, sientes que tienes el deseo de que tu asiento tuviera un resorte para salir lanzado de ahí. Es más, 10 minutos de conversación y ya estás pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para encontrar la excusa o la justificación para irte a otro lado. Porque no puedes seguir escuchando lo que el amargado o amargada está virtiendo. No puedes seguir escuchando su veneno. Su veneno. Además no te conviene porque contamina. Cuando una persona no está amargada, difícilmente va a ser parte del círculo íntimo de un amargado. Pero cuando una persona está amargada, es como polos opuestos, se atrae con otro amargado. Es como si tuvieran imán. ¿Cómo se atraen? A primera vista parece que la relación es una relación que está basada en la comprensión, en el entendimiento y en el afecto mutuo. A primera vista parece que está basada en querer satisfacer intereses comunes y querer buscar el bienestar del otro. Sin embargo, espérate que pase el tiempo. Espérate que pase el tiempo y verás qué pasa. Cuando un amargado se encuentra con otro amargado, pareciera que el uno es tal para cual. Pareciera que, mira, se han encontrado tal para cual. Y cuando tú ves ese tipo de amistades, ese tipo de relaciones, y definitivamente ves que no le conviene esa relación ni al uno ni al otro, y quieres convencerlos de ello, nadie podrá convencerlos de que aquella relación no será buena ni para el uno ni para el otro. Si alguien les insinúa, por amor a ellos, que esa relación es motivada por la amargura más que por el amor,
inmediatamente se van a defender. Inmediatamente van a brincar, como decimos. Van a creer que esa persona está totalmente equivocada, que esa persona que llega a advertirles está totalmente equivocada, que esa persona no les comprende, que esa persona no solo no les comprende, no les entiende, porque no sabe lo que ellos han vivido. ¿Verdad? Le dice que es que fulano de tal, fulana de tal, ya ni quiere que andemos juntos, porque pues la verdad, él o ella no saben lo que tú y yo hemos vivido. Así se dirigen los amargados entre sí. No saben lo que tú y yo hemos vivido. No saben cómo nos comprendemos mutuamente, porque tenemos la misma historia, el mismo pasado, el mismo sufrimiento. Son personas que están amargadas. Personas que se aferran a ese tipo de relaciones. Nada saludables, porque surgen de un corazón amargado que anda buscando compasión, llenar más su costal de amargura o su corazón, que le comprendan y le entiendan cuando es imposible hacerlo. A ese tipo de personas nadie va a poder convencerlas de que esa relación no es buena ni para el uno ni para el otro. Pero bueno, como dijimos, el tiempo es muy importante en este tipo de casos. Después que el señor y la señora amargura, después que el caballero y la señorita amargura se unen en estrecha amistad, la amargura de cada uno de ellos comienza a hacer estragos en la vida del uno para el otro. Eso va a ser muy notorio. Pero esto ya es manifiesto. Lo sutil es cómo ellos buscan, cómo el amargado busca unirse con un amargado. De modo que cuando tú veas una persona que está amargada, platicando amenamente y siempre con otra persona que según tú no parecía amargada, aplícale esta segunda característica sutil. El que no parece estar amargado por el tipo de amistad con que se deleita, con que intima, está amargado. Ora por él, que Dios te dé cosas objetivas y habla con él por amor, habla con él. La tercera característica sutil o la tercera manifestación no tan evidente de que una persona tiene amargura, la llamaremos el sábelotodo. Muchas veces las personas amargadas han sido muy heridas. Y no muchas veces, quiero decir que siempre la persona amargada ha sido profundamente herida. De hecho, ya vimos que la amargura surge ¿de qué? De una actitud de rechazo, de un daño, de una agresión, de una injusticia que se le ha hecho a la persona. De modo que vemos que las personas amargadas generalmente se amargaron porque fueron rechazadas. Vemos que las personas amargadas se amargaron porque fueron usadas por otros, tristemente, pero así sucede. No es que estoy justificando la amargura de esa persona, pero pues no justifico el daño que se le hizo. Las personas amargadas han sido personas abandonadas, a las cuales se les han cometido injusticias, se les ha dañado y se les ha lastimado. Y tristemente en el amargado surge un sentimiento. Se siente como un cero a la izquierda. Es una persona que ha sido muchas veces rechazada, muchas veces usada, sobre todo cuando han sido rechazadas, usadas, abandonadas. Este es el caso típico de cuando una mujer o un hombre descubren que su esposo o su esposa tiene una relación de adulterio. Inmediatamente se sienten rechazados y surge amargura. Es el caso cuando, por ejemplo, una joven se siente usada sexualmente por otro joven. Y luego este joven, cuando obtiene lo que quería, se va. A veces no lo divulga y nadie lo sabe, pero ella ve ese abandono como una manera de rechazo y se amarga. Tristemente estos hombres, poco hombres, lástima, pero tengo que decirlo, lo divulgan. Además de abusar de la persona, de usarla, lo divulgan a otros. Se jactan de lo que hicieron y eso lleva mayor daño a la persona lastimada, a la persona usada, y surge amargura. Cuando esto sucede, la persona se siente muy mal, se siente como un cero a la izquierda. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando la amargura está siendo alimentada por este tipo de pensamientos que luego la persona trae a su mente, o lo que es peor, por ataques constantes, no solamente un ataque de menosprecio, no solamente un ataque de rechazo, no, sino que la persona está constantemente atacada por apodos, por críticas, por burlas, como muchas veces sucede también en los hogares.
donde esposos insensibles lo hacen con sus esposas, o esposas amargadas y soberbias lo hacen con sus maridos a quienes menosprecian, o como tristemente los padres hacen con sus hijos, o con otras personas con quienes conviven para herirles en su amargura. Cuando estos ataques son constantes, no solo sucedieron una vez y se vienen luego a la mente a cada momento, sino que son ataques constantes, ¿qué crees que va a pasar? La persona que se siente menospreciada, la persona que se siente rechazada, la persona que se siente como un cero a la izquierda, va a empezar a tener un cambio en su manera de actuar. Va a empezar a tener un cambio en su manera de comportarse. Va a empezar a tener un cambio en su manera de relacionarse con los demás. Esta persona vas a verla de una manera arrogante. De repente se vuelve arrogante. De repente se vuelve prepotente, sí. Se vuelve arrogante, prepotente, claro. Una persona que siempre tiene la razón. Ahí lo vas a ver. Una persona que siempre tiene la razón. Yo recuerdo en mi caso personal, cuando era un adolescente, qué triste, 13, 14 años, ya amargado. Recuerdo que mi madre me decía, Luis, ¿qué quieres estudiar? Yo le decía, doctor, mamá. Yo ni sabía por qué me preguntaba. Me decía, hazte abogado, mijo. Le decía yo, no, mamá, no me gusta. Me decía, hazte abogado, hijo. Y yo le decía, ¿por qué, mamá? Me decía, ay, mijo, porque tu pleito que no ganas, lo enredas. Hijo, pleito que no ganas, lo enredas. Yo me creía el sabelotodo. Yo tenía esta manifestación sutil de la amargura que si mis padres hubieran escuchado esta enseñanza hace 30 y tantos años, tengo 41, quizás ellos hubieran descubierto esa amargura en mí. Y si ellos hubieran ido a Jesús, ellos hubieran podido, de alguna manera, con la guianza de Dios, ministrar mi vida y ministrar mi amargura. Pero tristemente no fue así. Pero hoy tú lo sabes, querido padre de familia. La persona amargada, la persona menospreciada, la persona rechazada, la persona que se siente un cero a la izquierda, esa persona se va a volver un sabelotodo. Siempre, siempre va a querer imponer su punto de vista. Cuando tú veas a alguien que aunque no tenga la razón, trata de imponer su punto de vista, hay un amargado ahí, hay un amargado. Cuando tú veas una persona que tiene la razón, pero trata de imponer su razón con prepotencia, con arrogancia, esa persona es una amargada. Generalmente se esconden dentro de otro pecado que es la soberbia. La gente los ve y dice, ¡ah, qué soberbio ese! ¡Ah, qué soberbio ese! No, espérame, es una manifestación sutil ¿de qué? De la amargura. Es una manifestación sutil de la amargura. Este tipo de personas siempre lo vas a ver asimilando, buscando información, ¿verdad? Buscando información. ¿Para qué? Para siempre tener él o ella la razón. Son personas que siempre andan dándole soluciones a los demás y cuidado si no sigues su consejo. Son personas que las vas a ver a veces muy lindas, siempre buscando dar el consejo a todos, Pero tú te das cuenta que está amargado y que no lo hace porque es muy buena gente. Porque si tú no sigues su consejo, cuidado, inmediatamente hay una reacción manifiesta de la amargura. Lo otro que había no era una muestra de amor, era una manifestación no tan evidente, una característica sutil de la amargura. Son personas que van a tratar a toda costa. Todos sus esfuerzos van a estar encaminados por una sola cosa: presentar una imagen distinta a la que él o ella cree que los demás tienen de él. Presentar una imagen diferente de capacidad y demostrar a todos lo equivocado que están con respecto a él o a ella. Cómo el amargado está sediento de reconocimiento en esta etapa. ¿Cómo anda sediento de reconocimiento? Ya viste, te lo dije, y se lo dice a todos. No, hombre, ¿qué me vienes a contar? ¿Lo que le pasó a Juan? Yo lo sé, antes de que le sucediera, yo lo sabía. Se lo dije, y yo lo sabía porque se lo dije. Mira, Juan, si no haces esto, te va a pasar esto y esto y esto. Así que ni me digas lo que le pasó porque yo lo sé. Yo se lo dije. Pregúntale, ¿cuánto desea ser reconocido? ¿Cuánto desea ser alabado, ser alabada? ¿Cuánto desea el aplauso de la gente? Pero tristemente, como no lo hace por la intención correcta y lo hace de la manera incorrecta, la gente, lejos de aplaudirse, ¿sabes qué hace la gente? Lo aborrece, se aparta de él o de ella. ¡Qué triste! La gente lo va a aborrecer, se va a apartar de él o de ella. Lo que más desea la persona amargada es ser aceptada, ser reconocida como una persona capaz.
pero tristemente por su arrogancia y en su manera de ser, por su manera de ser, hace que las personas se alejen de él. Y en lugar de reconocerse, le digan, es un soberbio. No, mira, cree que todo lo sabe. No, dice, es un amargado, pero en el fondo lo que hay es una amargura. Además, otra de las manifestaciones del amargado en esta característica sutil es que es una persona que no recibe consejos. Da muchos consejos, pero no recibe consejos. ¿Por qué? Él percibe que si recibe consejos, más se hunde. Si recibe consejos de otros, peor concepto van a tener de él. O más se va a confirmar en los demás el concepto de él como un bueno para nada. Entonces tú quieres acercarte a él para ayudarlo en buen plan y mira, no te recibe. No, es que no es así como tú dices. No, pero es que mira, no, es que tú estás equivocado. No, mira, yo creo que el equivocado eres tú. ¿Qué te cuesta, hombre? ¿Qué te cuesta, mujer? Pensarlo, meditarlo. No te recibe. A ver, piénsalo, medítalo, abre tus ojos. No en vano la Escritura dice en Hebreos 12:15, mirad bien, ¿verdad? Abre tus ojos, mira cómo te estás comportando, mira cómo estás actuando. No. Yo no necesito ayuda. Yo estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Pero es que hoy el consejo, yo no necesito consejo. Gracias por preocuparte por mí, pero la verdad es que yo no necesito consejo. Por cierto, te andaba buscando porque te quería dar un consejo, ¿verdad? Así son. Y luego la gente dice, soberbio. Sí, soberbio. Pero es una característica sutil ¿de qué? De la amargura. No necesitan de nadie. No necesitan de nadie. Al contrario, están para resolverle los problemas a todos. Pero como te decía, la manera como lo hacen es incorrecta y alejan a la gente. Tristemente detrás de esa máscara de autosuficiencia, tristemente detrás de esa máscara de desear que todo el mundo le aplauda, le reconozca sus méritos, tristemente detrás de esa máscara de prepotencia se encuentra una persona muy sola, muy solitaria. Y lo peor es que muchos ni se quieren acercar a él. Y los que se quieren acercar a él no pueden. Y esa soledad solo aumenta ese deseo intenso de, a su vez, querer ser más reconocido y más amado. Déjame decirte que algunas veces el sabelotodo va a permitir que algunas personas se le acerquen a ayudarle cuando está en problemas que lo están asfixiando, porque no es tonto, será amargado, pero no tonto. Pero una vez que la persona se levanta, una vez que la persona se recupera, sale adelante de su problema, el pecado de la amargura va a tomar nuevamente la delantera. El pecado de la amargura se va a manifestar de nuevo y de nuevo comienza a alardear con sus ideas, que por cierto la mayoría de las ideas son ideas absurdas, Tristemente, una de las maneras de darte cuenta de que la persona está amargada de manera sutil es cuando ves a alguien que de repente empieza a presumir cuando ni siquiera viene al caso. Y cuando lo que es peor, tú lo conoces y sabes que eso que está diciendo no es real, es imposible, porque esa persona no lo podía estar llevando a cabo. La persona empieza a presumir, a alardear, a fanfarronear, como le quieras llamar. La persona, por otro lado, empieza a hablarte de sus grandes planes, de sus grandes proyectos, cuando tú ves que nunca los aterriza. Persona que empieza a hablar de grandes planes y de grandes proyectos y nunca completa nada, nunca ha completado nada, todo lo ha dejado a medias. Esa persona tiene una amargura. Y esto es una característica sutil de amargura. Todo lo que te está gritando es, yo soy alguien, reconóceme. Una cuarta manifestación es la manipulación. La persona es manipuladora. La persona empieza a ejercer sobre los que le rodean tácticas de control. Es necesario aclarar que no todas las personas que son manipuladoras o que tratan de controlar a otros son amargadas. No todas. Pero todas las personas amargadas, todas las amargadas van a tener como una característica común y sutil de la amargura el querer manipular o tener control sobre los demás. Muchas veces las tácticas de control son sutiles. Y para nada pareciera que tienen relación con la amargura. Es más,
A simple vista, estos métodos de control hasta parecieran agradables. A la persona que le están manipulando o a la persona que la quieren controlar, estos métodos del amargado hasta le parecieran agradables. Sí, hasta le parecieran agradables. Yo quisiera decirte que el amargado es muy halagador. Es muy halagador. En otras palabras, siempre va a tratar de quedar bien. Siempre va a tratar de quedar bien, aún con aquella persona que él dice o cree que le ha lastimado. Es muy halagador para con todos y aún con la persona que le ha lastimado. Si no es que ya hay una manifestación abierta de la amargura y esa persona amargada ya rompió toda relación con el que él o ella considera o cree que le lastimó. Pero mientras tanto, en la etapa sutil de la amargura, la persona que es manipuladora como parte de esa amargura, va a ser una persona que le va a encantar halagar a los demás, quedar bien con los demás. La persona va a decir cosas agradables de otros o les va a hacer favores. Eso es bien importante. Tú ves una persona que siempre anda hablando bien de los demás. Tú ni te imaginas que es una característica sutil de la amargura, ¿verdad? Espérate con el tiempo. Y si no tiene a Cristo, ni lo dudes que con el tiempo va a salir adelante. Persona que siempre anda hablando bien de los demás. O una persona que siempre anda tratando de hacer favores a los demás. Cuidado, si no es cristiana. Si es cristiana, pues no te cuides. Pues la verdad, esa persona está amando con el amor que no busca lo suyo, ¿no? Con el amor que se da, con el amor que se entrega. Pero si la persona no es cristiana, oye, ¿desde cuándo un egoísta, una egoísta, porque eso es lo que brota de un corazón no cristiano, desde cuándo esa persona se desvive por hacer favores a los demás? Es porque está amargada. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu buena voluntad para todos, al no habernos dejado, Señor, a oscuras, en tinieblas, sin mostrarnos cuál es el estilo de vida que tú quieres que vivamos, Señor. Que esto quede claro. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.